El café y la cultura artística tienen una historia rica y entrelazada. Los cafés han servido como centros para artistas, intelectuales y bohemios durante siglos. Contexto histórico. Orígenes en el siglo XVII. Los primeros cafés europeos surgieron en el siglo XVII y rápidamente se convirtieron en centros de la vida social e intelectual. Cafés parisinos. En París, los cafés se volvieron sinónimos de movimientos artísticos y literarios. Proporcionaron un espacio para que los artistas se reunieran, discutieran ideas y encontraran inspiración. Influencia en los movimientos artísticos. Muchos movimientos artísticos significativos, como el impresionismo y el surrealismo, se nutrieron en el ambiente vibrante de los cafés. Funciones clave de los cafés en la cultura artística. Lugares de encuentro. Los cafés ofrecían un ambiente relajado e informal para que los artistas se reunieran. Estas reuniones facilitaron el intercambio de ideas y colaboraciones. Espacios de exposición. Muchos cafés exhibían las obras de artistas locales, brindándoles exposición y un lugar para vender su arte. Inspiración y creatividad. El ambiente animado y la estimulación intelectual de los cafés a menudo provocaban creatividad y proporcionaban inspiración a los artistas. Mecenazgo. Algunos cafés eran frecuentados por patrocinadores ricos que apoyaban las artes, brindando asistencia financiera y encargos a los artistas. Ejemplos de cultura de café. Le Chat Noir, París, un famoso cabaret y lugar de encuentro para artistas y escritores a fines del siglo XIX. Café Gerbois, París, un lugar de reunión para pintores impresionistas como Manet, Renoir y Monet. Cafés vieneses, conocidos por su ambiente elegante y su papel en la vida literaria e intelectual. Cultura del café moderna y arte. El arte gótico floreció en Europa desde mediados del siglo XII hasta el siglo XVI. Evolucionó a partir del arte románico y precedió al Renacimiento. Aquí tienes una visión completa. Orígenes y expansión. Francia. El arte gótico se originó en Francia, particularmente en la región de Île-de-France, con la construcción de la Basílica de Saint-Denis en el siglo XII. Expansión. Se extendió rápidamente por toda Europa occidental, incluyendo Inglaterra, Alemania, España e Italia. Se desarrollaron variaciones regionales, pero los principios centrales se mantuvieron consistentes. Características clave. Arquitectura. Arcos apuntados. Ojivales permitieron estructuras más altas y elegantes en comparación con los arcos redondos del período románico. Bóvedas de crucería. Un entramado de nervios que soportan el techo abovedado, distribuyendo el peso de manera más eficiente y permitiendo espacios abiertos más grandes. Arbotantes. Soportes externos que transferían el peso del techo y las paredes hacia afuera, permitiendo paredes más delgadas y ventanas más grandes. Vidrieras. Grandes vidrieras llenaban las iglesias con luz coloreada, creando una atmósfera mística y representando escenas bíblicas. Verticalidad. Un fuerte énfasis en la altura, simbolizando un alcance hacia los cielos. Escultura. Realismo. Mayor naturalismo y expresión emocional en comparación con la escultura románica. Humanismo. Un enfoque en las figuras humanas y sus emociones, reflejando un creciente interés en la experiencia humana. Integración con la arquitectura. Las esculturas a menudo se integraban en las fachadas de las catedrales, sirviendo tanto a propósitos decorativos como didácticos. El arte renacentista fue un movimiento cultural que transformó Europa desde el siglo XIV hasta el siglo XVI. Se caracterizó por un renovado interés en la cultura clásica de Grecia y Roma, y por una explosión de creatividad en todas las áreas del arte y el conocimiento. Características clave del arte renacentista. Realismo. Los artistas buscaron representar el mundo de manera más precisa y naturalista. Estudiaron anatomía, perspectiva y luz para crear obras que parecieran más reales que nunca. Individualismo. Se valoró la originalidad y el talento individual de los artistas. Los artistas renacentistas eran considerados genios y celebridades, y sus obras eran muy apreciadas. Clasicismo. Los artistas se inspiraron en el arte y la arquitectura de la antigua Grecia y Roma. Utilizaron elementos como columnas, arcos y frontones en sus obras, y representaron figuras mitológicas y escenas históricas. Patronazgo.
Los artistas renacentistas trabajaron para ricos mecenas, como reyes, papas y familias nobles. Estos mecenas les proporcionaban apoyo financiero y encargos, lo que les permitía crear obras de gran escala y ambición. Principales exponentes del arte renacentista. Leonardo da Vinci, un genio universal que destacó como pintor, escultor, arquitecto, científico e inventor. Algunas de sus obras más famosas son la Mona Lisa y la Última Cena. Miguel Ángel, un escultor, pintor y arquitecto famoso por sus obras de gran escala y dramatismo. Entre sus obras más importantes se encuentran la escultura de David y la Capilla Sistina. El origen del barroco se remonta al periodo italiano conocido como Seicento. Originalmente, el término barroco provenía del portugués antiguo, designando un tipo de perla de forma irregular. Durante la Ilustración, los iluministas Diderot y Rousseau utilizaron esta palabra de manera peyorativa para describir el arte de ese periodo, considerándolo estrambótico y confuso. En el siglo XVII, el barroco surgió en un contexto de cambios políticos, religiosos, tecnológicos, económicos y sociales, como una reacción contra el clasicismo. Manifestaciones musicales. En el barroco, se crearon numerosos géneros musicales, como la ópera, el oratorio, la cantata, la sonata, el concerto grosso y la suite. La ópera, impulsada por compositores como Claudio Monteverdi, integraba el arte teatral con el canto, incluyendo recitativos, arias para solista, coros y una obertura instrumental. El Renacimiento y el Barroco son dos movimientos artísticos y culturales importantes en la historia occidental, pero difieren significativamente en su estética, filosofía y contexto histórico. Aquí te presento una comparación concisa de sus principales diferencias. Renacimiento. Énfasis: regreso a los ideales clásicos de Grecia y Roma. Valores: armonía, equilibrio, proporción, claridad y racionalidad. Estética: formas idealizadas, simetría, perspectiva lineal, colores suaves y composiciones equilibradas. Temas: mitología clásica, figuras humanas idealizadas, retratos y temas religiosos con un enfoque humanista. Espíritu: optimismo, fe en la razón humana y el progreso. Barroco. Énfasis: expresión emocional intensa y dramática. El Club de los Emperadores es una película que trata sobre el profesor William Hunter, un apasionado profesor de clásicos en la prestigiosa Academia St. Benedict. Su vida y sus principios se ven desafiados cuando un nuevo estudiante, Sedgwick Bough, hijo de un senador influyente, llega a la escuela. Inicialmente, Hunter se dedica a inculcar en sus alumnos la importancia de la virtud y el carácter, utilizando la historia y la filosofía clásica. Sin embargo, la llegada de Sedgwick altera la dinámica de la clase. Sedgwick es inteligente pero no está interesado en esforzarse, y su actitud desafiante pone a prueba la paciencia de Hunter. A pesar de sus reservas, Hunter ve potencial en Sedgwick y decide tomarlo bajo su protección, intentando guiarlo por el camino correcto. La relación entre ambos se vuelve central en la trama, explorando temas como la ambición, la integridad y las consecuencias de las decisiones que tomamos. La película muestra cómo las acciones de Hunter, influenciadas por su deseo de moldear a Sedgwick, tienen repercusiones a largo plazo tanto en su vida como en la de sus alumnos. La historia plantea preguntas sobre la importancia de la moralidad y cómo las presiones externas pueden comprometer nuestros valores. El radioteatro, también conocido como drama radiofónico o teatro radiofónico, es una forma de drama auditivo que se transmite por radio. Alcanzó su punto máximo de popularidad en las décadas de 1930 y 1940, antes de que la televisión se convirtiera en el medio dominante para el entretenimiento narrativo. Características clave del radioteatro. Sonido como principal medio. El radioteatro se basa en efectos de sonido, diálogos y música para crear una imagen vívida en la mente del oyente. Teatro de la mente. Debido a que no hay elementos visuales, el radioteatro requiere que la audiencia use su imaginación para visualizar la escena, los personajes y la acción. Diversidad de géneros. El radioteatro abarca una amplia gama de géneros, incluyendo drama, comedia, misterio, ciencia ficción, westerns y adaptaciones literarias. Accesibilidad. En su época dorada,
el radioteatro era una forma de entretenimiento accesible para todos, independientemente de su ubicación o nivel socioeconómico. Actuaciones de voz. Los actores de radioteatro deben ser maestros en el uso de su voz para transmitir emociones, caracterizar personajes y mantener el interés del oyente. Elementos del radioteatro. Guión. Un guión bien escrito es crucial para el éxito de un radioteatro. Debe incluir diálogos interesantes, descripciones de sonido y direcciones para los actores y el equipo de sonido. Actores de voz. Los actores deben ser capaces de dar vida a los personajes a través de su interpretación vocal. Efectos de sonido. Los efectos de sonido realistas son esenciales para crear una atmósfera y transportar al oyente a la escena. Música. La música se utiliza para establecer el estado de ánimo, crear suspense y proporcionar transiciones entre escenas. Los fenómenos culturales son las diversas manifestaciones y expresiones de una sociedad que reflejan sus valores, creencias, costumbres y formas de vida. Estos fenómenos abarcan una amplia gama de aspectos, desde el arte y la música hasta las tradiciones y las normas sociales. Tipos de fenómenos culturales. Arte. Incluye la pintura, la escultura, la literatura, el cine, el teatro y otras formas de expresión creativa que reflejan la estética y la visión del mundo de una cultura. Música. Abarca los diferentes géneros, estilos y formas musicales que son característicos de una cultura y que transmiten emociones, historias y valores. Tradiciones. Son las costumbres, rituales y celebraciones que se transmiten de generación en generación y que refuerzan la identidad cultural de un grupo. Normas sociales. Son las reglas y expectativas que regulan el comportamiento de los individuos en una sociedad y que mantienen el orden social. Lenguaje. Es el sistema de comunicación que utilizan los miembros de una cultura y que refleja su forma de pensar y de interactuar con el mundo. Religión. Es el sistema de creencias y prácticas que se relacionan con lo sagrado y que influyen en la moral, los valores y las instituciones de una cultura. Gastronomía. Incluye los platos, ingredientes y técnicas culinarias que son típicos de una cultura y que reflejan su historia, geografía y recursos naturales. Festividades. Son las celebraciones públicas que conmemoran eventos importantes en la historia o la vida de una cultura, como fiestas patrias, religiosas o populares. Moda. Abarca las tendencias en la vestimenta, el calzado y los accesorios que son populares en una cultura y que reflejan su estética, valores y estatus social. La guerra cultural se refiere a un conflicto ideológico entre diferentes grupos dentro de una sociedad, donde se enfrentan valores, creencias y normas culturales opuestas. Abarca una amplia gama de temas, desde política y religión hasta moralidad y estilo de vida, y se manifiesta en debates públicos, activismo y políticas. Puntos clave. Definición: un choque de valores y creencias fundamentales dentro de una sociedad. Temas comunes: política, religión, moralidad, educación, medios de comunicación, arte y entretenimiento. Características: polarización, retórica conflictiva, activismo y politización de temas culturales. Impacto: puede influir en elecciones, políticas públicas y la cohesión social. Orígenes y evolución. El término guerra cultural ganó prominencia en la década de 1990 en Estados Unidos, popularizado por el sociólogo James Davison Hunter. Hunter argumentó que las divisiones culturales se habían intensificado, creando dos bandos opuestos con visiones del mundo fundamentalmente diferentes. Manifestaciones de la guerra cultural. Política: debate sobre el aborto, derechos LGBTQI, control de armas, inmigración y justicia social. Religión: tensiones entre grupos religiosos y seculares, debate sobre el papel de la religión en la vida pública. Educación: disputa sobre el currículo escolar, libros de texto, educación sexual y teoría crítica de la raza. Medios de comunicación: sesgos percibidos en los medios, representación de diferentes grupos y el impacto de las redes sociales. Arte y entretenimiento: controversia sobre contenido ofensivo, representación cultural y libertad de expresión. La relación de José Martí con la música cubana fue profunda, considerándola un componente crítico de la identidad cubana y una herramienta poderosa para la expresión cultural y la unidad nacional. Aquí tienes un análisis detallado.
La visión de Martí sobre la música cubana. Identidad nacional. Martí consideraba la música cubana como un elemento esencial de la identidad cubana, reflejando la historia, la cultura y el espíritu de la isla. Preservación cultural. Reconoció el papel de la música en la preservación de las tradiciones y los valores culturales, especialmente en tiempos de opresión política. Fuente de inspiración. Martí veía la música cubana como una fuente de inspiración y orgullo, capaz de elevar al pueblo cubano y fomentar un sentido de comunidad. Géneros y estilos específicos. Aprecio por las formas tradicionales. Martí valoraba las formas musicales tradicionales cubanas como el son, la guaracha y el danzón, reconociendo sus contribuciones únicas a la cultura cubana. Apoyo a los artistas cubanos. Apoyó a los músicos y artistas cubanos que trabajaban para promover y preservar las tradiciones musicales cubanas. Música como resistencia. Martí entendía el poder de la música como una forma de resistencia contra el dominio colonial español, utilizando a menudo metáforas musicales en sus escritos para transmitir mensajes de libertad e independencia. Los escritos de Martí sobre la música cubana. Ensayos y artículos. Martí escribió extensamente sobre la música cubana en sus ensayos y artículos periodísticos, destacando su importancia en la sociedad cubana y su capacidad para unir al pueblo cubano. Poesía. Sus poemas a menudo reflejan los ritmos y las melodías de la música cubana, capturando la esencia de la cultura cubana a través de imágenes vívidas y lenguaje musical.